Me había quedado en las afirmaciones de Marco Cruz y Dorival Lima que referían que, por un lado, el perdiguero Falco femoralis pichinchae tenía un peso similar al Falco femoralis femoralis, y por otro, Dorival Lima señalaba que entre la subespecie de perdiguero el más pequeño era el perdiguero de México, Estados Unidos, ese perdiguero norteño, el perdiguero Falco femoralis septentrionalis. Sobre esto quisiera referir un documento, a ver si me dejan ver, si puedo dejar verlo. Miren, este es un paper, como dicen, que fue firmado en su momento por Dean Hector. Para poner en contexto, Dean Hector es el mayor especialista de perdigueros y las subespecies en el mundo. Así como en peregrinos tenemos a Bud Alderson o Tom Kate, Dean Hector es de los perdigueros. Dean Hector era muy amigo de Oscar. Justamente él obsequió a Oscar Bengolea este paper y Oscar, no sé si me lo prestó o me lo obsequió, pero para todos los efectos lo tengo como un regalo hacia mí. Entonces decía, este es un documento de entre muchos que tiene Dean Hector. Acá vemos un perdiguero. El trabajo de Dean Hector está esencialmente enfocado al decline poblacional del perdiguero septentrionalis y los esfuerzos para mantener esa subespecie, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un perdiguero, un septentrionalis volando. Este es el hábitat natural, digamos, de ese perdiguero norteño en México y sureño para Estados Unidos. Esto es lo que llaman desert grassland, ¿no? Mezquitas, Yucca Desert Grassland. Acá vive históricamente el perdiguero, y en uno de los artículos o los trabajos de Dean Hector, él indica que uno de los factores del declive de o la baja de población de este perdiguero septentrionalis se debe a la pérdida de hábitat, de este hábitat en particular, ¿no? Tiene varios datos importantes, pero el que nos concierne, luego voy a pasar a otro documento mucho más, digamos, más que tiene más claridad sobre ello, es sobre los pesos. A ver, aquí están, medidas. ¿Qué hice acá? Lineal. Vea el apéndice. Hay variaciones entre las especies, con el Falco femoralis en promedio más pequeño en todas las dimensiones que el Pichinchae y el Septentrionalis. Acá es lo que está diciendo eso. Es lo que dice, hay variaciones entre las subespecies, siendo el más pequeño el femoralis. El femoralis, ¿no? Eso es lo que quería yo mostrarles, qué es lo que refiere el mayor, como digo, el mayor investigador de los perdigueros en el mundo, que es Dean Hector. Y que sobre eso quería volver nuevamente a Dean Hector, pero ya esta vez en una búsqueda, digamos, una búsqueda en internet. Si uno pone Dean Hector en Google académico, le va a salir probablemente todos los documentos que él tiene o que él escribió sobre el perdiguero, ¿no? Incluso me parece que está su tesis acá. Pero lo que nos concierne es esto, la historia del aplomado de las subespecies. Me disculpan, es un interfase del propio internet. Este es un documento muy conocido de Dean Hector del año, me parece, 2019. Historia del halcón aplomado y el diagnóstico o examen de las subespecies. Y acá podemos ver gráficamente, entre unas carcasas o restos o cuerpos de los perdigueros, las diferencias entre ellos. Miren, de izquierda a derecha podemos ver las tres subespecies de perdiguero: el septentrionalis, el femoralis al medio, que es el que ocurre o registra Brasil, y el Pichinchae, que es el que registra Ecuador y Perú también. Entonces, miren el tamaño que existe entre ellos. Los septentrionalis son más parecidos en tamaño
a los Pichinchae, siendo los femoralis claramente más pequeños. Entonces, no guarda verdad referir que los falco femoralis tienen el mismo peso que los Pichinchae. Eso no es así. Porque yo podría decir, por ejemplo, que un macho de perdiguero Pichinchae tiene casi el mismo tamaño y peso que una hembra de femoralis. Y eso es así. En algún momento de la alocución, Marco Cruz también refiere que el perdiguero femoralis tiene más carga alar que el Pichinchae. En el entendido, en la idea que él tiene, que el femoralis tiene un peso similar al Pichinchae. Y eso no es así. El Pichinchae es ostensiblemente más grande y más pesado que el femoralis. Es probablemente un tercio mayor, más grande. Es como si lo pondríamos, digamos, en esferas antropogénicas. Sería como un hombre, no sé, 30 centímetros más grande y con 30 kilos más de peso. Es bastante más grande. Entonces, si yo entiendo que la carga alar, o entendemos la carga alar, es el peso del objeto dividido entre la superficie que lo sustenta, claramente el Pichinchae va a tener mayor carga alar. Marco Cruz indica mayor carga alar porque él en algún momento refiere, en ese video que fue removido de YouTube, refiere que el perdiguero femoralis es más denso. O sea, él dice, el nuestro es más denso, dando a entender de que el Pichinchae es fofo, es vacío, es solo plumas y hueso. Y eso no es así. El perdiguero Pichinchae no solo es más grande, sino es más pesado. Ya, vuelvo a decirlo. Un macho de Pichinchae es una hembra de femoralis en Brasil. No sé si me estoy explicando. Entonces no es que el femoralis tenga mayor carga alar. Probablemente, y estoy casi seguro, de que si se hace ese examen, esa evaluación de la carga alar de los perdigueros femoralis con el Pichinchae, el que va a tener mayor carga alar va a ser el Pichinchae, más no así el femoralis. Entonces no es cierto que los septentrionales sean los más pequeños son los femoralis, y tampoco es cierto que tenga mayor carga alar el femoralis. No lo estoy estableciendo yo, lo establece la ciencia, es la que indica estas cosas. Si nosotros, por ejemplo, podríamos comparar una operación, digamos, un tanto rudimentaria, un tanto simple, ponemos de izquierda a derecha un Cassini macho, un Pichinchae hembra, un femoralis hembra y un Pichinchae macho. Entre los tres primeros hay 100 gramos de diferencia. Entre el peregrino macho y el Pichinchae hembra hay 100 gramos de diferencia. Entre el Pichinchae hembra y el femoralis hembra hay 100 gramos de diferencia. Y entre el femoralis hembra y el macho de Pichinchae tienen el mismo peso. No sé si estoy siendo gráfico. Entonces es eso. En otro pasaje, en otro momento de esta charla, Marco Cruz refiere que los perdigueros Pichinchae tienen una belleza singular, son bonitos. Y luego dice algo así en portugués como que él no cree que sean los mejores de esos halcones en su subespecie, dando a entender de que hay mejores subespecies que el Pichinchae. Yo sobre esto quería, digamos, relacionarlo, vincularlo con una entrevista ya, digamos, de unos 4 o 5 años atrás, que fue hecha en su momento a Gustavo Trainini, el criador de peregrinos y perdigueros acá en Brasil, ¿sí? La entrevista está en Spotify y fue realizada por Campo Aberto. Campo Aberto es una iniciativa de João Paulo Diogo, y en ese momento tuvo para bien, me parece que habrá sido el verano del 2020, entrevistar a Gustavo Trainini, que anticipando un poco la información o los datos, él fue el que importó a Brasil los primeros Pichinchae y también los
los Cassini del Huayco. Entonces, y él también refiere esta suerte de ornamentalidad del perdiguero Pichinchae, dando a entender que solamente son bonitos. Se fue la batería. Decía que en esta entrevista que hizo João Paulo Diogo a Gustavo Trainini, él compartía esta creencia, esta afirmación que ponen a los perdigueros Falco Femorales Pichinchae casi como artículos decorativos, como un objeto de un escaparate, que únicamente son bonitos. A ver, escuchemos lo que dijo en su momento Gustavo Trainini al ser entrevistado por João Paulo Diogo y referirse a esa historia de la importación de los perdigueros Pichinchae y propiamente lo que él considera los Pichinchae. Eu senti bastante... Já deixou a gente na mão com femorales, até para femorales a gente usa o Paulo Mato. Uhum. Aproveitando o gancho do Femoralis aí, você também, né, além de ter trazido aí o Peregrino pra gente ter tido essa oportunidade de ter acesso, você também trouxe o Piquinque, né? O Nessa primeira importação do Peru veio o Piquinque, né, o peruano clássico, aquele peito laranja. Ahí lo que dice Gustavo Trainini, que trajo a Brasil el perdiguero clásico, digamos, de pecho naranja, esos perdigueros del Huayco, los perdigueros Pichinchae. Eso es lo que indica Trainini. Sim. E desse daí, você voou? Sim, esse aqui a gente voava direto eles no aeroporto e pegavam quero-queros, pegava garça. Él indica, Trainini, que volaba mucho esos perdigueros del Huayco, esos perdigueros Pichinchae, y cazaba garzas y teros o queroqueros. Yo creo que todas las especies o las subespecies de perdigueros pueden cazar un queroquero. Todas. O pessoal na live ontem, lá, você estava atrapalhando minha live, lá você viu que estava me perguntando a respeito do comparativo e eu respondi que eu só tive experiência com um. João Paulo Diogo indica que él estaba teniendo una entrega, una live, como ahora denominan. Y la gente le estaba preguntando las diferencias entre el Falco femoralis y el Pichinchae, y él, me parece, creo que él refiere que no podría decir nada porque solamente había volado un Pichinchae. Y luego él repregunta a Trainini y le dice, ¿y tú volaste mucho Pichinchae? ¿Qué me puedes hablar? Y ahí viene, digamos, la afirmación o el núcleo de la cuestión que yo tengo en estos audios con Trainini. Então eu não tenho N para poder falar nada, né? Você já teve. O que você pode falar do comparativo aí, Trainini, do brasileiro, do peruano? Isso aí daria uma hora de palestra, tá? Porque você vai entrar em biogeografia, você vai entrar en genética de populações. Ahí lo que dice Trainini, que esa diferencia entre el femoralis y el Pichinchae da para hablar una hora de biogeografía, de genética, o sea, de las diferencias entre las subespecies, ¿no? Você tem que abrir todos os teus sentidos para poder entender o que se passa com esses animais na natureza, certo? Él indica que hay que abrir todo, hay que estar abierto en todos los sentidos para poder observar o para poder entender qué es lo que sucede con estos animales en la naturaleza. Se refiere a las diferentes subespecies del perdiguero. Então hoje o que a gente tem? Hoje a gente tem um femoralis, que é da Argentina. Argentina, lembrando, nós estamos lá, nós temos marrecas, temos toda uma parte de campo, né? Entonces dice, hoy, acá, ¿qué cosa tenemos? Se refiere acá, en el foco en Brasil, ¿no? Tenemos Falco femoralis, que es de Argentina, que viene la pampa húmeda, que es mucho, digamos, que tiene un campo abierto donde hay mucho marreca. Dice marreca, me parece que es un til, es una cerceta. Luego volveré a ese punto para mí importante y quizá para otros, sobre si los perdigueros son pateros. Muito alagado, então o femoralis ele ocupa um nicho intermediário entre o peregrino e o quiriquiri. Lo que dice ahí Gustavo Trainini, que el perdiguero de Brasil, el Falco femoralis, que es más grande que el brasilero,
o el que ocurre en Brasil, perdón, vive en un lugar un poco con bastantes espejos de agua, con bastantes humedales, y entonces probablemente el case quiero, él dice, pone la posibilidad, pone una probabilidad, en una potencialidad de que en Argentina los aplomados casen teroteros y que ocupen, este perdiguero ocupa un nicho ecológico entre el peregrino y el cernícalo. Bueno, eso también lo refiere Dean Hector, pero Dean Hector incluso dice que en el caso del perdiguero septentrionalis, que él ocupa un nicho, no dice debajo, similar al peregrino, por eso que fue afectado también por los pesticidas, por el DDT, por eso el decline poblacional del perdiguero septentrionalis obedece también a los mismos efectos por los cuales, a las mismas consecuencias que sufrió el aplomado, el peregrino. E provavelmente ele pega muito quero-quero lá. Uhum. No alto da cordilheira, nos falcões de coleira peruanos, que são laranjões, são bonitos, no alto da cordilheira você não tem isso. Você tem passarinhos. Y acá está el punto. El primero refiere, digamos, el bioma en el cual está el aplomado en Argentina, y luego refiere el bioma en el cual estaría, y lo pongo en condicional porque no es así, estaría el perdiguero Pichinchae, que es el alto de la cordillera, que él debe entender que es la Puna, porque sobre la Puna existe exactamente el pico de la cadena de montañas, que es la cordillera, y él dice que ahí arriba no existe pájaros grandes, solo existe pajaritos. Entonces el perdiguero Pichinchae, ha dicho de Trainini, no necesitó adaptarse a cazar presas grandes, porque solo caza en la naturaleza pajaritos. Eso es completamente falso. Luego lo referiré un poco más. ¿Concuerda conmigo? Sim. Uhum. Luego de eso indica Trainini, está de acuerdo con eso, le dice a Iopolo Diogo. Iopolo Diogo parecería ser un especialista en topografía o geografía del Perú, y dice sí. O sea, él también asciende de que solo hay pajaritos en la Puna. Então, o bicho não precisou se adaptar ao ponto de pegar bicho grande, como... Trainini dice que el Pichinchae no necesitó adaptarse al punto de cazar presas grandes. Bueno, eso es lo que se piensa en Brasil, lo que piensa en todo caso Trainini. Nosotros, por el lado que nosotros, digamos, nuestro comercio con los perdigueros data de finales de los 70, inicio de los 80. Y yo cuando me inicié, yo sabía que el perdiguero, si algo tiene, es fiereza, es valor, es coraje, es temple. Puede cazar presas 3 veces su tamaño. Entonces, por un lado, los brasileros indican que el Pichinchae solo caza pajaritos, y nosotros, 3 décadas atrás, ya sabíamos que tenía coraje. Entonces, hay una asimetría en la información o en el conocimiento cetrero entre un país y otro. No sé si me explico. Bichos aquáticos, como marreca, como isso, como aquilo. Uhum. O bicho é um pouco mais sensível. O Julián fez um ótimo trabalho de mestrado, com as dimensões, com as características dos femorais, do argentino, do peruano, do brasileiro. Então, existem proporções de asa, proporções de tarso, de comprimento de dedo, grossura do dedo, tamanho de bico. Trainini refiere que en Brasil un señor llamado Julián hizo un examen de las medidas de los 3 perdigueros, del perdiguero que viene, digamos, de Argentina, el oriundo, el brasilero y el peruano, que fue importado por él. Y hizo una medida, hace unas diferencias en tamaño de patas, en tamaño de pico, que podría un poco, según refiere Trainini, explicar del por qué el Pichinchae solo caza pajaritos. Yo valoro y respeto, digamos, la pesquisa, el estudio científico, lo valoro completamente, pero decía que valoraba la ciencia aplicada a estas medidas que se habrían realizado entre los perdigueros, pero para mí esos datos, no digo que son datos que flotan, ni tampoco son datos
duros para mí, no son datos incontestables, porque justamente esas medidas o esas diferencias de tarso, de pata, de pico, de tamaño de alas, tendría que vincularse, tendría que conectarse con los hábitos alimenticios de esos perdigueros en la naturaleza. Todo um trabalho científico, né, que mostra muito do comportamento do animal, entende? Então, para que você quer o falcão hoje no Brasil? Qual que é o teu game? Você vai dizer, eu quero para quero. Uhum. Ele tem que ser argentino. Sim, mas a gente até então, antes, a gente não tinha um argentino ainda. Trainini refiere ahí que en base a ese examen, si uno en Brasil está dispuesto a cazar, digamos, o tiene un foco, tiene un interés en cazar el tero, el perdiguero que debe utilizar tiene que ser un argentino. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que si se quiere cazar tero, podrían ser cualquier perdiguero atrapa un tero. Cualquier perdiguero. Obviamente, probablemente tenga mayor dificultad el femoralis femoralis porque es más pequeño y el tero es más grande que ese perdiguero. Assim, utilizava. Qual que é o bônus? O que é o bônus disso? Você entrou num baita ponto agora, João. Nós compramos do Ronivon eu acho que mais de 10 falcões. Acho que foi uns 12 ou 14, eu não lembro agora. Tá? Desses aí, se eu não me engano, 3 pegavam quero. Uhum. Lo que refiere ahí Trainini, digamos, a palabras de Gianpolo Diogo, que él indica que, no obstante, Trainini referir que el perdiguero apropiado para el tero sea el argentino, él refiere que ya antes los cazaban con un perdiguero, digamos, de Brasil. Y él indica, Trainini, que él compró de Ronivon Viana, que es otro criador, unos perdigueros justamente para hacer, supongo, el pie de cría de su criadero. É aquele sorteio do criador que você falou ontem. Você recebeu, entendeu? Uhum. O que a gente quer fazer com essas reproduções é diminuir esse número. Él indica que de esos perdigueros que él compró de Ronivon, solo pocos cazaron tero. Entonces lo que él desea o anhela en su criadero es que ese número se disminuya, o en otras palabras, existan más perdigueros que cacen teros. Você ter, sei lá, você vai comprar 15 falcões meu, provavelmente 12 vão pegar quero. Él indica que quiere llegar a un punto en el cual, si una persona compra 15 perdigueros de Trainini, probablemente 12 cacen teros. Entendo. Mas aqui, agora uma coisa aqui, tá? Se a gente levando para essa questão de ambiente e tal, da onde que vem o indivíduo, se a gente está no Falco femoralis nosso, aqui o Falco femoralis nosso, a gente tem muita região que há alguns anos atrás, há décadas atrás, eram florestas, né? E hoje é pasto. Assim, então o femoralis chegou ali tem pouco tempo, não é isso? Não, ele sempre teve. Ele é um femoralis da Caatinga. É uma população isolada do Brasil. Acá es una información importante para mí y no la sabía. Gianpolo Diogo refiere que la progresiva deforestación que existe no solo en Brasil, sino en el mundo, ha hecho de que el perdiguero vaya incursionando en terrenos, en áreas, en lugares que antes no se encontraba. Y ahí Trainini indica que existió una población propia o típica de la Caatinga, del Sertão, que sería, para nosotros los peruanos, sería como un semiárido. Refería que Gustavo Trainini indica que el perdiguero Falco femoralis pichinchae solo caza pajaritos porque en la cordillera, en la Puna, en los Andes, solo existe ese tipo de pájaros. Ahora quería abarcar un segundo corte de esa misma entrevista a Gustavo Trainini, que señala alguna característica en las patas del perdiguero pichinchae. Escuchemos. Essa população do alto da cordilheira, ela tem pena no meio dos dedos. Sim. Uhum. Como un giro, ¿entendés? Ahí lo que indica Gustavo Trainini es que la población de perdigueros del alto de la cordillera, se entiende los pichinchaes de la Puna,
tiene pluma en las patas como un gerifalte. Eso indica que es por las bajas temperaturas. A mí me parece que eso podría ser, no sé si referirlo a una superchería, una superchería, perdón, a una superstición peruana. Miren, era el año probablemente 2010, 2011. Yo fui a la casa de José Luis Gallardi. Él me sacó un perdiguero, no sé si era hembra o macho, no sé si era establecidamente grande también, no sé si era pequeño o grande, y me dijo, mira mi perdiguero con pluma en las patas. Y yo me acerqué a verla, y en realidad lo que se trataba era de una perdiguera, un halcón normal, pero que tenía entre las membranas interdigitales una raquis desprovista de barbas. O sea, en la pata se veían unos palitos que tenían unas cuantas barbitas. Y bueno, el dato quedó ahí. Luego, a los años, pregunté esto a José Antonio Otero, y José Antonio Otero me indicó que él es el primero que quería hacer esa línea, que había notado, que había advertido que los perdigueros que provenían de la Puna o de la cordillera, la parte más alta, tenían esta peculiaridad, que tenían plumas en las patas. Y el año pasado, perdón, este año fui al Lima unos cuantos días y fui a hablar con José Antonio Otero de unos temas. Y bueno, volví a referir esta peculiaridad, digamos, este dato de color de estos perdigueros con plumas en las patas. Y él me volvió a reiterar que los perdigueros que él tenía sí tenían plumas en las patas, que no eran solo raquis con pequeñas barbas. Entonces habría que ver esos perdigueros. Yo los vi, como dije, o como digo, o sea, no era una gallina, ¿no? Que tiene plumas en las patas, que tiene un nombre en la ciencia, me parece que un nombre en inglés es Chilopody. Me parece que es el mismo gen que tienen, por ejemplo, las gallinas y algunos búhos. Creo el búho nival tiene ese tipo de plumas en las patas. Bueno, el caso es que esa línea de perdigueros grandes y con plumas en las patas, entre comillas esto último, se inició con José Antonio Otero, y luego esa idea o ese objeto o ese interés derivó en José Luis Gagliardi, y probablemente, no sé si del entorno de José Antonio Otero o del entorno de José Luis Gagliardi, esa información llegó a Trainini. Trainini, no digo que lo repite, pero lo refiere así. Yo he visto esos perdigueros, como dije, tenían raquis, no eran no eran unas gallinas así que se puede ver. Además me parecería un poco raro tener un halcón con pluma en la pata, ¿no? Parecía rarísimo. Ahora que recuerdo, a mi corta visita en Lima este año, me vi con Fernando Angulo. Fernando Angulo, para los que no lo saben, es uno de los principales, si no el principal ornitólogo de Perú. Y él está, como deben entender, es su trabajo, es su ciencia, ver diariamente tanto documentos de aves como fotos de rapaces o de aves también. En su caso halcones, porque él tiene un pasado cetrero, también él fue cetrero en algún momento. Yo le conté esta historia de los perdigueros con plumas en las patas, conté la historia que sabía de José Luis Gagliardi y José Antonio Otero, y él me decía que le parecía rarísimo, que él nunca había visto un halcón de ese tipo. Y bueno, parece que, como vemos, esa historia llegó a Brasil, y me parece que tiene más grises que claros. Então ela tem essas plumas Devido às altas temperaturas, né? Exatamente, para baixa temperatura. A baixa temperatura. Isso, lá é muito frio, né? Muito agresivo. Mas Traini indica que, bueno, terminando esa locución de los perdigueros con plumas en las patas, esos perdigueros que vienen de la Puna, de la cordillera, indica que la Puna, la cordillera,
el frío es muy duro, es un terreno, es un espacio muy agreste, muy violento en cuanto a climatología. Cá são bichos pequenos, o rabo Vuelve a recalcar o reiterar que los perdigueros de la puna o la cordillera solo cazan pájaros pequeños. Ahí creo que indica que la cola es larga, las alas son longilíneas. O peruano é muito comprido, a asa é longilínea, ao contrário do femoralis argentino, que ele parece mais uma cifra. Então, ahí dice, al contrario que el femoralis o el perdiguero argentino, que más parece un accipiter de alas más arredondadas. Ese que parece, el perdiguero que parezca un accipiter, lo dijo 30 años o 40 años antes Harry McElroy. Y hablando del pichinchae, no del perdiguero, digamos, argentino. Entonces, yo creo que tanto argentino como pichinchae tienen esa característica que los hace ver un poco gavilanescos. O rabo um pouco mais curto, a asa mais arredondada. Então quando se coloca ali um peruano com argentino, um brasileiro com argentino ou com peruano, o que você espera que aconteça ali? Que os melhores... Eu quero a cor do peruano com as características da agressividade do argentino. Ya, esto es curioso. Lo que indica Gustavo Trainini es que él pretende cruzar el perdiguero femoralis de cepa argentina, con el pichinchae que importó del Huayco, para tomar el color y la belleza del pichinchae y la agresividad del aplomado peruano. O sea, prácticamente reducido el perdiguero pichinchae a una especie de mascota, una especie de loro donde solo se le busca el color, casi como un pistacio, ¿no? Porque los criadores pistacios hacen ese tipo de cosas. Mezclan loritos para que salga un color determinado, para que la melamina les vuelvan más claros, otros buscan los colores más oscuros, otros más mixtificados, ¿entienden? O sea, yo creo que los cetreros tenemos que diferenciar entre el interés comercial, que es genuino, que es auténtico, que es real, por otra parte, y el interés del cetrero. Entonces, por un lado está el interés de un criador en vender los halcones que él considera que son mejores, y por otro lado está el conocimiento del cetrero en base a la hemeroteca. Ni siquiera digo biblioteca. La hemeroteca es el espacio destinado a la lectura de fuentes escritas, entiéndase por estas revistas o facsímiles o manuscritos, no libros. Entonces, si nosotros vamos a la hemeroteca, vemos que el perdiguero pichinchae no es un artefacto de decoración, sino que también es un halcón, además de bello, también esencialmente cazador y eficaz. Digo eficaz a pesar de que me cuesta mucho expresar esta palabra, ¿no? E do brasileiro, sabe o quê? O que tem do brasileiro de bom para colocar ali? O brasileiro não tem nenhum casal hoje reproduzindo brasileiro com peruano. O nosso casal parou de reproduzir há uns 2 anos atrás. Era o brasileiro com o peruano. E não deu muita coisa boa, não. É, né? Isso pegava quero, mas não era... Mas olha só, esse aí é um... Bueno, todas estas declaraciones, me refiero a la declaración de Marco Cruz, en este último caso a los dichos de Gustavo Trainini, ponen en un lugar incómodo al falco femoralis de Brasil. Porque estas declaraciones, más que favorecerlo, me parece que lo minusvalían, poniéndolo en este tipo de contraste entre el pichinchae